Recuerdo esto solo vagamente porque era pequeño en ese entonces, tal vez tenía 7 años. En mi antigua casa, mi habitación tenía su propio piso. Ni siquiera se suponía que fuera un dormitorio. Era más como una extensión del ático o un tipo de cuarto que parecía un armario. Las personas que vivieron en la casa antes que nosotros lo usaban como sala de juegos para sus hijas. Mi habitación también tenía una gran puerta de armario que estaba conectada al ático. El armario estaba elevado, así que había que subir unas escaleras de madera para entrar. Tenía una puerta corrediza grande y estaba completamente lleno de juguetes y otras cosas de mi infancia. Como era pequeño en ese momento, siempre me asustaba estar tan separado del resto de mi familia y tener ese enorme armario en mi cuarto. Una noche estaba acostado en mi cama, asustado después de ver una película de terror con mi familia, cuando escuché el sonido de un juguete arriba, en el armario. Salté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Me dijeron que no había nadie en mi armario. Al ver lo asustado que estaba, me dejaron dormir con ellos esa noche. La noche siguiente ya casi lo había olvidado hasta que lo escuché de nuevo. El sonido de un contenedor de Legos derramándose por todo el armario. Corrí otra vez al cuarto de mis padres y les conté lo que había pasado. Mi papá empezaba a perder la paciencia conmigo, pero de mala gana aceptó dejarme dormir en su cuarto otra vez. Al día siguiente, mi mamá y yo revisamos el armario y ahí estaba. Una pila de Legos estaba tirada en el suelo, fuera del contenedor. Pensé que esto era la prueba de que alguien había estado en mi armario, pero mi mamá me aseguró que simplemente se había caído solo. Esa noche, mi papá cerró la puerta de su cuarto con llave y dijo que estaba cansado de mis tonterías. No pude dormir esa noche. Me quedé ahí en silencio, con mi imaginación de niño corriendo, esperando escuchar otro sonido del armario. Probablemente pasó una hora antes de que ocurriera. Rompió el silencio, el sonido de la puerta del armario deslizándose con fuerza. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminó la figura que estaba de pie junto a la puerta del armario. Solté el grito más fuerte y aterrador de mi vida, mientras el terror puro recorría mi cuerpo. Una sensación que todavía recuerdo hoy. La figura saltó del armario, salió corriendo de mi cuarto y se fue por la puerta principal de la casa. Mi mamá subió corriendo a mi cuarto, en shock, mientras mi papá bajó corriendo para intentar atrapar a quien fuera, pero nunca lo logró. La policía nunca atrapó al hombre. Cuando estaba en 8º grado, fui a una excursión escolar llamada El Recorrido por Luisiana. Principalmente visitábamos sitios importantes en el sur de Luisiana. Uno de los lugares que visitamos fue la plantación Myrtle, que se considera uno de los lugares más embrujados del país. Hay todo tipo de historias sobre ese lugar, pero en un momento estábamos en una habitación como parte de un grupo grande y la guía estaba hablando de algo que ya no recuerdo. Mientras estaba allí, empecé a escuchar lo que sonaba como si alguien presionara una tecla de piano. Después de escucharlo un par de veces, empecé a buscar la fuente del sonido. No vi un piano, pero seguía escuchándolo, así que les pregunté a mis amigos que estaban cerca si lo oían. Me dijeron que no. Cuando lo escuché de nuevo, les dije: ahí está otra vez, lo escucharon ahora, pero pensaron que estaba loco. Volví a mirar alrededor del cuarto. Todos miraban a la guía, excepto una mujer. Ella me miró y me señaló. Luego se tocó la oreja con una expresión de pregunta. Me di cuenta de que me preguntaba si yo también lo oía. Asentí con la cabeza. En ese momento, la guía empezó a contar una historia sobre un soldado que murió ahí y que tocaba el piano, y que varios huéspedes habían reportado escucharle tocar por la noche. Sinceramente, no sé qué pensar, creo que todavía no lo sé. Hablé con la mujer cuando salíamos del cuarto y me dijo que escuchó exactamente lo mismo que yo, pero que su esposo e hijo no lo habían oído. Era cerca de Halloween cuando mis amigos y yo estábamos contando historias de fantasmas. Una amiga dijo que iba a contar la historia de la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contarla porque era real, pero la animamos a seguir. Los padres tuvieron una cita agradable, aunque algo incómoda, y cuando ya se iban a despedir, el papá de mi amiga sugirió dar una caminata nocturna por el Cañón Provo. Al parecer, él conocía el lugar porque había escalado mucho por ahí. Los dos condujeron hasta la entrada del cañón, bajaron de sus autos y empezaron a caminar solo a la luz de las estrellas, ya que era luna nueva.
En algún momento, el hombre empezó a tener un mal presentimiento porque el camino pasaba bajo unos árboles y estaba muy oscuro, y además era tarde. Ignoró el sentimiento y siguió adelante. Un minuto después, el sentimiento volvió más fuerte, pero lo ignoró otra vez y empezó a avanzar entre los árboles. De repente, su pie chocó con algo blando en medio del camino. Estaba demasiado oscuro para ver lo que era, y el mal presentimiento se intensificó. En vez de averiguar con qué había tropezado, ambos decidieron salir corriendo de ahí. Años después, ya casados, estaban viendo una entrevista con el asesino en serie Ted Bundy. En respuesta a una pregunta sobre el momento en que estuvo más cerca de ser atrapado, él explicó sobre una noche en la que atrajo a una chica al cañón Provo y la acababa de matar cuando escuchó a unas personas subiendo por el sendero. Dijo cómo se escondió entre los árboles justo a tiempo para ver a un hombre que casi tropezó con el cuerpo y por alguna razón solo se dio la vuelta y se fue. La biblioteca de mi escuela está abierta hasta las 2 de la mañana para los idiotas como yo, que no hacen sus ensayos hasta el último minuto. Es un edificio pequeño y la mayoría de los libros están en el sótano, en una zona llamada The Stacks. Para darte una idea, hay unas grandes escaleras principales que bajan a los stacks, una sala de máquinas expendedoras y un pasillo largo con 4 entradas a los stacks. Los stacks son 2 salas grandes a lados opuestos del pasillo, llenas de estanterías y escritorios de estudio pegados a las paredes. Yo estaba allí como a las 11 de la noche el año pasado. Era un ensayo que requería mucha investigación, así que estaba abajo trabajando en uno de los escritorios de estudio para no tener que subir y bajar todo el rato. Llevaba allí unas 2 horas y todos, menos un chico que trabajaba unos escritorios más allá, ya se habían ido. Yo estaba bastante distraído en ese punto. La clase era a las 8 de la mañana y no me quedaba mucho tiempo, así que estaba un poco estresado. Por eso me molestó mucho escuchar a alguien pasar las páginas de un libro muy rápido al otro lado de la sala, haciendo ese ruido fuerte de las páginas. Al principio lo ignoré pensando que se iría, pero siguió haciéndolo por unos 5 minutos. Me harté y empecé a caminar hacia donde estaba la persona para decirle que dejara de hacerlo. Di unos 3 pasos en la sala y el ruido se detuvo. Me senté de nuevo y volvió a estar todo en silencio, pero solo por unos 10 minutos, antes de que el ruido de las páginas volviendo se escuchara otra vez, esta vez mucho más fuerte, como si ahora estuvieran hojeando un libro enorme. El chico también empezó a molestarse, se levantó y empezó a caminar entre las estanterías tratando de encontrar a quien lo hacía. El ruido continuaba, así que yo también me levanté y empecé a buscar con él. Se hizo tan fuerte que era obvio de dónde venía, así que empezamos a caminar hacia ese lugar. Él estaba de un lado de las estanterías y yo del otro. Caminamos hasta el fondo de las estanterías, pero no había nadie. No habíamos visto a nadie entrar a los stacks y estábamos del lado de la sala con las entradas, así que era imposible que alguien hubiera entrado sin que lo viéramos. El ruido se detuvo otra vez y los dos volvimos lentamente a nuestros asientos. Supuse que sería algún ventilador o algo en la otra sala y realmente necesitaba terminar mi ensayo. Nos sentamos y de inmediato los ruidos comenzaron otra vez, pero esta vez parecía venir justo al lado de la silla del chico. Él metió sus cosas en su mochila, me miró, dijo «ya basta» y se fue. Yo salí de ahí unos 5 segundos después que él. Todavía no vuelvo a los stacks de noche, incluso si hay otras personas ahí abajo. Esto ocurrió cuando aún tenía mi barco de pesca. Fue una experiencia horrible que nunca olvidaremos. Mi esposa y yo salimos de la costa este para un viaje de pesca de 2 días en el Atlántico Norte. El primer día y la primera noche fueron normales. Tuvimos una buena pesca y por la noche jugamos a las cartas escuchando música. Todo fue agradable hasta la noche siguiente. Después de un día lento en el mar, estábamos jugando a las cartas de nuevo dentro del barco. Esa noche sin música. Fue entonces cuando escuchamos el motor de una lancha. Salimos corriendo y vimos a un hombre manejando una lancha vieja y destartalada sin ninguna luz. Se detuvo justo frente a nuestra proa. El hombre era de mediana edad, tenía barba y llevaba una gorra de béisbol. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda.
Nos preguntó si teníamos gasolina de sobra. Le dije que no teníamos y le pregunté si estaba bajo en gasolina, si necesitaba que lo lleváramos a la orilla, pero lo rechazó. Dijo que tenía suficiente gasolina, lo que nos dejó en silencio y confundidos, porque entonces ¿por qué nos había pedido gasolina? El silencio empezó a ponernos nerviosos, sobre todo por la forma en que simplemente nos miraba fijamente. Lo único que podía ver era por la luz de nuestra cubierta. Fuera de eso, estábamos rodeados de oscuridad. Finalmente rompió el silencio y nos preguntó si habíamos pescado algo bueno ese día. Le dije que no, tratando de mantener la cortesía, aunque la situación era extraña e inquietante. Le pregunté cómo hacía para navegar en la oscuridad, pero solo se rió como si hubiera hecho un chiste. Supuse que no me había escuchado bien. Dio la vuelta a su lancha y lo último que nos dijo fue: «Un gusto conocerlos», antes de desaparecer en la oscuridad. Mi esposa y yo estábamos realmente incómodos. Ella me dijo que tenía miedo de que el hombre quisiera robarnos. Como pescador, uno se encuentra y conversa con otros marineros y pescadores todo el tiempo, pero yo sabía que había algo raro en ese hombre. El hecho de que se acercara tan tarde en la noche, tan lejos de la costa, y solo, y la forma en que se comportó. Los dos nos sentimos muy incómodos, así que decidí apagar las luces y navegar un poco hacia el norte, solo para asegurarme de que no pudiera encontrarnos de nuevo. Llámame paranoico. Más tarde esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté por el grito aterrador de mi esposa. Me incorporé de golpe y vi a un hombre de pie al borde de nuestra cama. Salté para alcanzarlo, pero salió de la cabina antes de que pudiera levantarme. Escuché el motor de la misma lancha arrancando y alejándose rápidamente en la oscuridad. Navegamos de regreso a la costa esa misma noche y reportamos el incidente de inmediato. Por supuesto, nunca se supo nada más del tema. Aún no tenemos idea de qué quería el hombre o qué planeaba hacer, pero todavía tengo pesadillas por eso. La forma en que estaba organizada mi habitación era que, al otro lado de mi cama, había una pequeña esquina que no recibía nada de luz por el armario que estaba un poco delante. El armario bloqueaba la luz del techo y la luz del exterior cuando estaba oscuro. Yo estaba en mi último año de secundaria y trataba de dormir, pero no podía. ¿Conoces esa sensación de que alguien te está mirando? Yo la sentía. No podía quitármela y sentía que lo que fuera que me miraba tenía una intención maliciosa. Abrí los ojos y mi mirada se dirigió a esa esquina oscura del cuarto, donde vi una silueta borrosa y más oscura. Me puse la piel de gallina, pero pensé que no era nada, que solo lo estaba imaginando. Volví a cerrar los ojos, intentando forzarme a dormir, pero no podía sacarme esa sensación maligna. Entonces escuché un crujido, el ruido de alguien poniendo peso en el suelo. Abrí los ojos de nuevo y esa sombra estaba ahora en la esquina opuesta. Todas mis alarmas internas se activaron y me cubrí la cabeza con la almohada y la manta, llorando hasta quedarme dormido, esperando que esa cosa no se acercara más. Sé que no lo imaginé ni lo soñé, y todavía me da escalofríos recordarlo. Fue la primera vez que mi familia fue de campamento juntos. Yo tenía 18 años. Probablemente no habríamos ido si no fuera por mi hermano y hermana, que solo tenían 11 y eran gemelos. Era mediados de julio y en realidad estaba emocionado. Condujimos hasta el campo. No fuimos a un camping, mi papá simplemente estacionó el coche al lado de una carretera tranquila y caminamos como 1 kilómetro dentro del bosque hasta encontrar un claro. Armamos 2 tiendas, una para mí y mis hermanos y otra para mis padres. Cuando llegó la noche, no podía dormir. Intentar dormir en ese saco era como tratar de dormir sobre el pasto. Simplemente no podía. Di vueltas por horas, tratando de ponerme cómodo. Mi hermano y hermana ya llevaban mucho tiempo dormidos cuando escuché el sonido del cierre de la tienda abriéndose. Miré y vi a alguien asomando la cabeza por la tienda. No pude ver quién era. «¿Papá?», susurré. Quien fuera, retiró la cabeza. «Papá», dije más fuerte. Quien fuera se alejó rápidamente de la tienda, dejándola abierta. Estaba confundido, seguro de que era mi mamá o papá revisándonos, así que salí de la tienda y fui a la de mis padres. La abrí y entré. Mis padres estaban ambos en sus sacos.
Desperté a mi papá y le pregunté si nos había revisado. Me dijo que no. Sentí un escalofrío cuando lo dijo. Luego desperté a mi mamá, esperando que hubiera sido ella, pero me respondió soñolienta que tampoco había salido de la tienda. Me llené de escalofríos al darme cuenta de que alguien realmente se acercó a nuestra tienda, abrió el cierre y miró adentro. Un desconocido, tal vez un loco. No sé si mis padres me tomaron en serio o no, o quizás no lo recuerdo, pero sí recuerdo que no dormí ni un minuto esa noche. Mis padres estaban de luna de miel en Cayo Hueso. Cuando llegaron al hotel para registrarse, les dijeron que la habitación sería de no fumadores. Como mi papá era fumador, pidieron una habitación diferente. Les dieron otra y fueron a su cuarto. Al salir del ascensor, el olor a pintura fresca era abrumador. Por el pasillo había un pintor con todos sus materiales alrededor, pintando una pared. Al pasar, mis padres lo saludaron casualmente, pero el pintor no les prestó ninguna atención. Cuando llegaron a su cuarto, el olor a pintura era aún peor, tan fuerte que no se podía soportar. Decidieron ir a la recepción para cambiar de habitación. Cuando explicaron la situación, el recepcionista se mostró muy confundido y les informó que no había ningún trabajo de pintura programado en ese piso para ese día, pero accedió a cambiarles de habitación de todas formas. Mis padres volvieron a su piso para recoger sus maletas y el pintor había desaparecido por completo, junto con todos los materiales, todo limpio y ordenado en menos de 10 minutos. Además, el olor a pintura había desaparecido por completo. En ese momento, mis padres estaban asustados, pero no le dieron mucha importancia y fueron a su nueva habitación. A la mañana siguiente, de camino al desayuno, escucharon a un guía turístico hablando con un grupo. Mis padres prestaron atención cuando el guía mencionó el piso en el que originalmente se iban a quedar. Al parecer, hace mucho tiempo, un pintor estaba trabajando en ese piso y cayó por el hueco del ascensor, muriendo en el acto. Mis padres normalmente no creen en lo paranormal, pero después de un suceso como ese, para el cual no tenían explicación, se asustaron bastante. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi primo y aún así me da escalofríos con solo pensar en ella. Esta historia es completamente cierta. Mi primo Nicky estaba en Skype con su novia Sam alrededor de la 1 de la madrugada un viernes por la noche. Ella le pedía que fuera a su casa a pasar la noche, pero él no quería conducir tan tarde. Durante la conversación, Nicky notó que la puerta del armario detrás de Sam se abrió un poco. Nicky se lo mencionó y Sam miró el armario. Al final, ambos lo ignoraron. Probablemente pasaron otros 30 minutos de conversación cuando la puerta del armario crujió y se abrió aún más. Nicky se dio cuenta de nuevo y le dijo a Sam que su hermanito debía estar escondido en el armario. Ella lo negó y le dijo que tenía la ventana abierta o algo así, que debía haber una corriente de aire. Media hora después, la puerta del armario se abrió completamente y alguien salió del armario y salió del dormitorio de Sam. Sam no pareció notarlo, pero Nicky se asustó mucho con lo que acababa de ver. Le dijo que su hermanito estaba escondido en el armario, pero lo que Sam respondió lo asustó aún más. Le dijo que esa noche estaba sola en casa. Nicky empezó a gritarle a la pantalla que cerrara la puerta y llamara a la policía, que él iría lo más rápido posible. Sam comenzó a entender la situación cuando se giró y vio la puerta del armario completamente abierta. Corrió hacia la puerta de su habitación y soltó un grito espeluznante antes de cerrarla y poner el seguro. Nicky fue a toda velocidad mientras llamaba a la policía. Cuando llegó, la puerta principal estaba abierta, así que corrió por la casa hasta el cuarto de Sam. Golpeó la puerta y le dijo que era él, pero ella no contestó. Cuando la policía finalmente llegó, derribaron la puerta y encontraron a Sam acurrucada en la esquina de la habitación, en estado de shock. Luego contó a la policía que había visto a alguien de pie frente a ella en la puerta antes de cerrarla. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de tormenta que me encantaba, con truenos y relámpagos rugiendo, así que estaba despierto hasta tarde viendo películas. Vivía con mi papá, pero esa noche él no estaba en casa porque trabajaba de noche. Cuando terminé de ver Forrest Gump por 100ª vez, decidí que las 2 de la mañana era una buena hora para dormir. Me encantaba dormir durante las tormentas.
Era agradable escuchar la lluvia, pero de repente escuché que algo golpeó mi ventana. No era el sonido de la lluvia, pero en una tormenta tan fuerte no le di importancia y volví a acostarme. Unos segundos después, el mismo ruido. Algo golpeó la ventana de nuevo. Esta vez distinguí que era una piedra. Mi corazón empezó a latir rápido. No podía ser mi papá. Él me llamaría si algo pasara. Otra piedra golpeó la ventana. Me quedé pegado a la cama. No quería mirar por la ventana, pero quienquiera que estuviera afuera seguramente sabía que yo estaba allí. Acababa de apagar la tele. Tal vez vieron el resplandor a través de la ventana. Decidí que si lo ignoraba, se irían. Otra piedra golpeó la ventana, luego otra, cada vez más rápido. La lluvia empezó a amainar y fue entonces cuando escuché el motor de una camioneta en la calle. Un golpe mucho más fuerte a la ventana fue mi límite. Me levanté planeando llamar a la policía. Bajé corriendo las escaleras hacia el teléfono, pero al pasar por la puerta principal vi algo a través de la ventana de arriba de la puerta. Era el rostro de una persona mirándome. Parecía que tenía una sonrisa. Corrí a la cocina y llamé a la policía. Me dijeron que había un patrullero cerca y que llegarían pronto. Quienquiera que estuviera en la puerta empezó a forcejear con el picaporte y luego a golpear la puerta, intentando abrirla a la fuerza. Agarré un cuchillo para protegerme y grité que la policía venía antes de correr de nuevo escaleras arriba a mi cuarto. Tras un minuto, los golpes cesaron y no lanzaron más piedras a la ventana. No me atreví a mirar afuera, pero escuché el sonido de una camioneta alejándose. Unos minutos después, escuché la sirena de la policía y luego sonó el timbre. Le expliqué todo al oficial y describí el rostro lo mejor que pude. Lamentablemente no pude dar información sobre el vehículo. Ojalá hubiera mirado por la ventana. Todavía me arrepiento de no haberlo hecho. Nunca hubo suficiente información para que la policía atrapara a esas personas. No sé si querían robar mi casa o algo mucho peor.